Frente a Frente presenta el tema del día. Muy temprano el partido de gobierno empieza a sentir la soledad en el poder al quebrarse la alianza con uno de sus pocos aliados políticos y poner cuesta arriba la gobernabilidad del país, sobre todo en el Congreso Nacional, donde de un plumazo perdieron 9 votos. Pero llega un momento en que la sensatez debe de hacer sentarse, negociar, pero el odio, el irrespeto, y usted ya lo ha visto ahí en el Congreso, ha sido de gente totalmente inculta, de gente que solo ha pensado en sus intereses personales y no realmente en buscar una alianza. Y es que también muy temprano en el inicio de este gobierno se empezó a sentir la crispación entre el Libre y el Partido Salvador de Honduras, con descalificaciones de ambos lados que prácticamente torcieron y luego quebraron la alianza política electoral. Y no falta quienes se pregunten a qué juega el partido de gobierno al romper la alianza, abrirle fuego a la oposición política en el Congreso Nacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a la Iglesia Católica Evangélica y lo más reciente, una velada amenaza a los medios de comunicación. Pero en la víspera de este gobierno se corrió el telón para saber cómo estaría la fiesta con un pleito de trompadas y patadas a lo interno del mismo partido en el poder. Ha sido un gobierno realmente de encontronazos, un gobierno que no, a lo interno entre ellos mismos hubo un pleito, desde ahí marcaron una tendencia, después se dieron palabras al COEP, a la empresa privada, después una serie de pleitos y encontronazos con el Departamento de Estado por la lista Engel, aquí por los tweets de la Embajada de Estados Unidos. Frente a la soledad en menos de un año de gobierno, la dirigencia del Partido Libertad y Refundación corrió este fin de semana a autorizar al expresidente Manuel Zelaya para que retome los acercamientos con las fuerzas políticas del país. Por lo tanto, se le ha dado la autorización a nuestro coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, para que él haga el trabajo que no pudo hacer Luis Redondo, acercamiento con todas las bancadas. Para este diputado Manuel Zelaya tiene que llenar el vacío de liderazgo en el Congreso Nacional, pues quien ocupa en la actualidad la silla de la presidencia de ese poder del Estado, perdió hasta la mayoría simple y llegó el momento, dice, de sacarlo de ese puesto para que llegue alguien con un mejor perfil, pero sobre todo que sea legal. Mire, Luis Redondo perdió el liderazgo dentro del Congreso Nacional, perdió a su propia bancada. No tiene mayoría simple, mucho menos mayoría calificada. Creo que es el momento de buscar un nuevo liderazgo capaz de tener consenso entre todas las bancadas y todas las fuerzas políticas que hay dentro del Congreso Nacional. Y es que de la misma bancada de Libre circula la versión que al perder 9 votos del PSH, la actual Junta Directiva del Congreso Nacional quedó para aprobar condecoraciones y reconocimientos o aprobar decretos de menor importancia como el Día de la Vaca Lechera o cambiarle el nombre a calles y bulevares, pero no para temas calientes que requieren mayoría simple y no digamos calificada. Ulises Aguirre, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren, yo como hondureño me preocupa ese rompimiento de la alianza del Partido Salvador de Honduras y Libre, aunque no hacían mayoría simple. Pero yo sé que en los parlamentos y congresos del mundo, en función de los resultados de las elecciones, es natural estas alianzas, no solo entre dos partidos, y muchas veces no se consigue la mayoría suficiente para elegir gobierno solo con dos partidos. Hay países que son alianzas, pero de 12, 13 fuerzas políticas. En Italia se dan unas alianzas, por eso que cada rato cambian de gobierno, unas alianzas complejas, difíciles. Pero a mí me preocupa este rompimiento de la alianza. ¿Saben por qué? Porque ya Libre con 49 diputados, no digo 50, con 49, ¿cómo va a sacar los proyectos de gobierno para objetivos específicos prometidos en campaña si no tienen el respaldo de las otras bancadas? ¿A qué podría acudir Libertad y Refundación viéndose como un partido minoritario en el Congreso Nacional después de haber ganado las elecciones producto de esta alianza?
yo soy de los hondureños que cree que esta alianza impulsó y ayudó y contribuyó a que Libertad y Refundación ganara, que sin ella era muy difícil el triunfo del Partido Libertad. Entonces, a mí esto que estoy viendo me preocupa desde la perspectiva de gobernanza y gobernabilidad. No sé qué le viene a Honduras si este partido es incapaz, porque no tiene los suficientes votos en el Congreso, de sacar avante algunos de sus proyectos. En mi punto de vista, por eso hoy he invitado a personalidades, todavía no me abran la toma, que me ayuden a entender, a comprender esto que está pasando. Cuando ingresé aquí al edificio le pregunté a Ramón Matute, Ramón, le digo, ¿qué de nueva estuviste hoy? Porque generalmente yo veo su noticiero, pero otras veces no me queda oportunidad, sino que por pedacitos, no lo miro completo. Mire, me dice, yo hablé ahí con una abogada en el Partido Salvador de Honduras y todo parece que hoy se oficializa por parte de el PSH el rompimiento de la alianza, me dice. Entonces, ¿qué cosa? De repente en el mundo político hondureño hay quienes no solo apuestan, sino que quieren este rompimiento de la alianza. Yo no. Claro, yo solo soy una opinión. Mi privilegio es que modero este programa todas las mañanas y puedo decir lo que yo crea, pero yo solo soy una voz, algunas veces hasta intrascendente, porque repito tantas cosas que yo creo le harían bien al país, que si vos se me escuchara plenamente bueno, ya estoy como narrada, no voy a seguir, pero es que hay veces que uno llega a eso, he repetido tanto esto y esto, que es coincidente con el pensamiento general, y generalmente los gobiernos no hacen causa de ese pensamiento popular en algunas áreas, que uno dice, pues mi voz es intrascendente. Repito, pero es intrascendente. No lo digo así con mucha humildad. Entonces me preocupa a mí esto desde la perspectiva de la gobernabilidad y la gobernanza del país, porque no sé a qué puede acudir Libre al verse realmente sin el respaldo legislativo para sacar avante sus proyectos. Pero escuchemos algunos diputados de lo que posiblemente ocurra hoy en varias reuniones, porque se le encomendó, entiendo, a Mel Zelaya que trate de acercar a las fuerzas políticas en el Congreso y no separarlas como ha ocurrido hasta este momento. Existe un marginamiento hacia los diputados, no solamente de aquellos que fuimos fieles a Calix, sino que de alrededor del 90% de la bancada está siendo marginada, ahorillada por los ministros. Controversia que en la última reunión de la bancada del Partido Libertad y Refundación en Casa Presidencial se acordó consolidar la relación de los diputados de Libre y los ministros a través de reuniones mensuales con el coordinador general Manuel Zelaya y así evitar que la fractura se siga agrandando. Partiendo que hay varios diputados de varios departamentos, a nivel de los nombramientos que se dan, ha habido alguna controversia, es por eso que a partir de este momento vamos a tener reuniones mensuales con el coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, y si es posible con esta presidenta, para que nos reunamos con los ministros y que manejemos un mismo discurso con los ministros y no tener este tipo de controversias. En la reunión hubo ausencia de 12 diputados que son parte de la facción de Jorge Calix, pero el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, asegura que la bancada está unida y que en el chat de WhatsApp de la bancada participan activamente. Bueno, había mucha agenda, mucho trabajo, fue rápido la convocatoria, pero están en el chat y participan. Yo recibo los mensajes del chat, de todo, comentarios picantes, otros más fuertes y otros alegres, pero sí hay una posición muy clara de unidad en la bancada del Partido Libre. La relación con los ministros no es el único conflicto de la bancada del Libre. Flores asegura que han recibido ataques de la bancada del PSH sumado al rompimiento de la alianza y admite que no tienen los votos para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, por lo que se autorizó en la última reunión a buscar los consensos con las otras bancadas. ¿Por qué razón? Porque el grupo de Salvador Narrala ya no apoya a la bancada libre. Podemos decir que la alianza está rota a partir de que hemos sido atacados incluso dentro del Congreso por la misma bancada. Hemos sido atacados también por Salvador Narrala.
Es por eso que se ha actualizado una comisión para hablar con las demás bancadas y hacer los acercamientos necesarios. Para el analista Raúl Pineda, los disensos a lo interno del Libre y el posible rompimiento de la alianza con el PCH no tendrán ningún impacto de cara a la elección de la Corte Suprema, pues asegura que solo tendrán dos caminos, negociar con Libre o el Partido Nacional. Estos disensos que se están dando, sea entre los que se consideran atropellados en Libre o el PCH, no van a tener ningún impacto. Cuando se hace la ponderación a estos grupos les quedan solamente dos opciones: negociar con Libre o negociar con el Partido Nacional. El escenario para Libre en el Congreso Nacional no es fácil, pues en las últimas sesiones se ha visto que sin el acompañamiento del PSH, Partido Nacional y Liberal, se han complicado para aprobar leyes que vienen desde el Ejecutivo, como la Ley de Defensa y Seguridad y la Ley de la Mesa para la Participación Ciudadana. Era la nota del periodista José Andino en torno a esta situación. Me acompañan esta mañana aquí en Frente a Frente la dirigente del Partido Liberal, Selma Estrada. Bienvenida, abogada. Gracias. Es un placer tenerla aquí de nuevo en el programa. Al igual que a don Efraín Díaz Arribillaga. Bienvenido, don Efraín. Gracias. Y a don Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Mire, moderar programas en Honduras es bien difícil, porque uno dice, ¿este es el tema prioritario o es otro? Venía escuchando en HRN, por ejemplo, un buen debate que se tenían sobre economía, sobre la producción agrícola, que es otro problema difícil que tiene Honduras, porque se nos está advirtiendo de una recesión mundial y nosotros somos un pequeño país al que le repercuten todos los males. Entonces tenemos una carestía de frijoles y el debate, que creo ya terminó, se centraba en cómo suplir esos frijoles que nos hacen falta, porque ya Nicaragua le ha puesto un alto a la exportación de frijoles y me daba coraje cuando escuchaba yo a los panelistas decir que los nicaragüenses nos compran a nosotros los frijoles y luego nos revenden. Y decían, aprovechemos estos últimos días del año para darle precio de garantía a los frijoles y que nuestros productores se arriesguen, y sabiendo que tienen mercado y que tienen un precio digno, pues que siembren, porque si no nos vamos a quedar sin frijoles, y sin frijoles nos vamos a morir, decía así textualmente el periodista Mario Orlando Mendoza. Entonces dice uno, entre los alimentos, la gobernanza y gobernabilidad, entre la elección de la Corte Suprema de Justicia, que es lo prioritario, o sea que al final todo es prioritario en Honduras. Porque como no solucionamos los conflictos coyunturales y estructurales que tenemos, al final todo resulta prioritario. Pues bien, esta mañana nos hemos decantado por este asunto de la gobernabilidad y gobernanza, porque cuando no la hay, este país entra a periodos complejos, a decisiones extremas que solo sirven para terminar de hundir a Honduras. ¿Cómo salir de esto y cómo evalúa este rompimiento de la alianza Efraín Díaz y la repercusión que esto pueda tener en la gobernanza y gobernabilidad del país? Y en estos próximos 3 meses que son históricos, porque estamos al borde de elegir una Corte Suprema de Justicia. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación y compartir esta mañana. Bueno, en primer lugar, yo el tema de la gobernabilidad lo veo que no es un tema de este momento, ¿verdad? Yo siento que la gobernabilidad en el país empieza a deteriorarse a partir del 2009. Es un problema que venimos arrastrando desde ahí. ¿Y por qué digo que la venimos arrastrando? Porque el país continúa dividido, continúa enfrentado, con grados de intolerancia muy altos, de todos los sectores, ¿verdad? Estoy hablando de todos los sectores. Y eso, ¿qué nos ha llevado? No nos ha permitido encontrar realmente formas de entendernos y lograr acuerdos, porque no solamente ha faltado el diálogo, sino que ha faltado la capacidad de poder negociar y llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad. Y creo que eso es un tema central al cual todavía no hemos podido darle una solución. Yo creo que
el gobierno de doña Xiomara Castro sigue teniendo una aceptación importante en la población. O sea que estamos hablando, si las encuestas así lo plantean, que un 62% de la población sigue confiando en su gobernante, que es doña Xiomara Castro, y que recibió un respaldo importante en las elecciones de noviembre. No solamente, yo diría, de esos partidos de Libre y de partido Salvador Narrala, sino que de un amplio sector de la población que también se volcó para votar por eso, en contra de 12 años de un periodo muy nefasto para la historia de Honduras. Entonces ahora me centro en lo que usted me pregunta, Renato, respecto a la alianza. Realmente lo que existió, desde mi punto de vista, no es una alianza política. No existe una alianza política. Así no la vendió. Nunca existió. Lo que existió realmente fue una alianza electoral, coyuntural, que hizo posible el gane de doña Xiomara Castro. Pero que se haya constituido para mí una coalición política, alianza política, no ha existido porque no se ha construido. Mire, yo he sido de la opinión y lo escribí, soy columnista, digamos, en la revista Envío del ERIC, y ahí precisamente señalaba que uno de los temas más fundamentales que tenían que hacer era consolidar esa alianza, la alianza entre Libre, Partido Salvador de Honduras y el PINU, porque también el PINU forma parte de esa alianza. Entonces, era fundamental eso, pero usted no puede construir una alianza únicamente sobre personas, sino que tiene que hacerlo sobre un programa, tiene que hacerlo sobre una doctrina política, una ideología. Si no tiene eso, no va a ser posible construir una alianza. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos une? ¿Cuáles son las coincidencias que tenemos? ¿Y cuáles son las diferencias que tenemos? Porque diferencias vamos a existir. Hay una propuesta que ha planteado doña Xiomara Castro sobre el socialismo democrático, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos los que queremos estar en esa alianza? ¿Qué es el socialismo democrático para Honduras, en términos de las realidades que el país tiene? Y ella ha planteado en sus discursos, tanto en el discurso inaugural como el que hizo en Naciones Unidas, unas líneas que tienen que ser planteadas sobre que sería la base de una alianza política. Pero igualmente, y yo soy de la opinión también, de que en el tema del Congreso Nacional requiere, por supuesto, acuerdos multipartidarios, ¿verdad? No se puede lograr, digamos, el funcionamiento adecuado del Congreso si no se logran acuerdos multipartidarios. Pero yo siento, y debo decir así, que hay demasiada tolerancia. Hay una oposición liderada por el Partido Nacional que hace ruido, pero con muy poca credibilidad. Entonces, ¿cómo van? Y la oposición es destruir, no construir. Por al menos es lo que yo he podido percibir. No solamente dentro del Congreso Nacional, hay todo una serie de sectores en el país que están con un propósito precisamente de desestabilizar la situación actual. Aquellos sectores que siempre se han opuesto a los cambios y a la transformación de Honduras. Eso es lo que está pasando, y entonces se exacerban los problemas de tal manera de generar, digamos, en el país un ambiente que no es necesariamente el que está ahí. Entonces yo creo que el problema es que hay que cambiar de actitudes y conductas para poder construir esos acuerdos, Renato, y pueblo hondureño, porque de otra manera va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, ese es mi punto de vista. Las diferencias existen, pero que exista realmente una alianza política, para mí nunca ha existido. Nunca ha existido. Porque, ¿qué es lo que los une? Deberían haber elementos de unidad que permitan que realmente la alianza tenga sentido. Y eso es precisamente lo que hay que buscar. Entonces yo creo que es indispensable que doña Xiomara como presidenta, el expresidente José Manuel Zelaya, el propio Salvador Narrala y otros líderes también de ese partido
se sienten realmente a dialogar y a buscar los acuerdos que son posibles para dirimir las diferencias. Además, no podemos desconocer, digamos, que el señor Narrala también es designado presidencial. ¿No es parte del gobierno? ¿O es parte del gobierno o no es parte del gobierno? Dime buena pregunta. Entonces, si siendo parte del gobierno, no puede estar ajeno al funcionamiento del gobierno. En todo caso, eso es lo que yo lo entiendo y es lo que debe hacerse. Un acuerdo posible entre ellos si es que quieren realmente hacerlo. Si no, será un problema permanente en el cual prevalecen los protagonismos personales, pero lo que no prevalece son los intereses nacionales. Y eso lo hemos visto que ha sido el mal constitucionario de la nación, ¿verdad? Entonces, la imposibilidad de llegar a diálogos, acuerdos y negociación tiene que cambiarse frente a las posibilidades de una agenda que compartan los que quieren impulsar ese proyecto político que se ha definido como socialismo democrático. Para mí esa es la base fundamental. Y yo creo que eso es una respuesta para el país. ¿Por qué le digo esto, Renato? Porque si no, yo considero que no se puede construir una alianza política si no hay una base ideológica en el cual se sustente esa alianza política. Bueno, pero así nos la vendieron. Yo soy de los que comparte con usted, que es difícil sostener y mantener una alianza sin programas, sin coincidir en programas, sin coincidir en doctrina. Eso lo venimos diciendo desde hace rato aquí, pero quienes se encargaron de vender que era una alianza política a tal grado que Salvador Narrala dijo que llegaron a un acuerdo, no sé si con Xiomara Castro, la presidenta, o con Mel, que 2 años iba a gobernar Xiomara Castro y 2 años iba a gobernar él. Hasta esos extremos imposibles según la Constitución llegaron, según lo que aquí ha dicho Salvador Narrala. ¿Coincides con lo que plantea don Efraín Díaz, don Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia? Muchas gracias, Renato. Un gusto compartir hoy con personas que pueden aportar mucho al país. Yo sí creo, Renato, que el planteamiento de don Efraín es correcto. Honduras está siendo víctima de su inmadurez política. Y creo yo muy firmemente que esto es el reflejo de la falta de formación, conocimiento e interés político que tienen nuestros partidos políticos y nuestras estructuras políticas. Veamos, esta alianza, que es netamente coyuntural, y que si no se hubiese dado, tuviéramos un gobierno del Partido Nacional, esta alianza se construye fuera de los preceptos legales que la misma ley electoral definía. Esta alianza, pese que hay un documento que la abogada Selma nos ha facilitado, no tiene una vinculación legal de frente a lo que los conceptos legales de la ley electoral de Honduras establecen. De hecho, en algunas discusiones, nosotros trabajamos con todos los partidos políticos y en algunas discusiones con el Partido Salvador de Honduras, con el Partido Nacional, con Libertad y Refundación, en algunas discusiones incluso se ha llegado a la conclusión de que no fue una alianza. Porque, y vea la reacción de los diputados de PCH en las últimas horas, porque no fueron los partidos promoviendo la unidad, sino que fueron personas específicas de partidos promoviendo esto. Entonces, el Partido Salvador de Honduras no decide irse en alianza. El ingeniero Narrala decide renunciar a su postulación para agregarse como designado presidencial y todo el partido quedó, ¿ahora qué hacemos? Libertad y Refundación cambia a sus designados e incluye a Salvador Narrala y eso evidentemente generó un conflicto dentro del partido que hoy se sigue arrastrando y la nota introductoria lo decía, las divisiones dentro del mismo Libertad y Refundación por haber tomado decisiones de ese tipo. Para mí esta fue una alianza, si vamos a mantener el uso de ese concepto, netamente electoral, con un fin específico que era sacar al Partido Nacional del poder. Una vez logrado ese propósito, se debía entender, Renato, que la gobernanza iba a quedar en manos de Libertad y Refundación, no en manos de 2 partidos políticos que ni siquiera se pusieron de acuerdo. Para que hubiese una alianza de partidos políticos, debió haber asambleas de los partidos políticos aprobando las alianzas, don Efraín.
y no se dio. Estamos de acuerdo, o sea, la construcción de esa alianza era necesaria para mí, como el proyecto político de Honduras hacia el futuro. Hacia el futuro. ¿Verdad? O sea, ese es mi punto de vista, pero el problema es que eso no se fue construyendo en el proceso. La alianza política no se construyó en el proceso, después de las elecciones. Y es aquí debió de existir. Pero ese es un problema de ambos partidos. Exacto. Claro, ese es un problema de ambos partidos. Y es ahí donde ellos tuvieron, para y mí, del Pino, bueno, que forma parte de la alianza. Para mí fueron 3 detonantes de la crisis de esta alianza que hay en este momento. Primero, la premura de lograr una alianza a 40 días de las elecciones, ¿no? Ya evidentemente estaba claro que no se ganaban las elecciones, ni Libertad y Refundación las ganaba, ni Salvador las ganaba, Liberales no las ganaba, ganaba el Partido Nacional, y el Partido Nacional, con ese número de votos que sacó, podía gobernar. Entonces, primero fue la premura de tratar de encontrar el mecanismo de ganarle la elección al Partido Nacional. Segundo, la poca claridad que tuvieron en esa falta de madurez política en identificar cómo se iba a gestionar el proceso de la alianza una vez se ganara. O sea, cuando yo escucho, yo iba a gobernar 2 años y ella iba a gobernar 2 años, ni siquiera se pensó en lo que decía la Constitución de la República, ¿no? Ni siquiera la agarraron. Y entonces hizo falta ese programa, esa visión, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Qué es lo que vamos a implementar? Si la propuesta de campaña de Salvador Nasralla o la propuesta de campaña del Plan Bicentenario de Libertad y Refundación. De hecho, en una reunión con algunos diputados del PCH, ellos mismos han dicho, nosotros no conocimos el Plan Bicentenario, aunque fue público, pero esa integración y esa socialización multipartidaria, en este caso bipartidaria, no se dio. Y el tercer detonante para mí es el darse cuenta de que todo lo que se propuso que se iba a cambiar no se puede cambiar de la noche a la mañana. Utópico. Fue utópico. Y yo ahí doy, trato de entender al gobierno de Libertad y Refundación, que a 9 meses no ha logrado dar las grandes respuestas al pueblo hondureño, pero es imposible darle respuestas con un país quebrado, dañado por la corrupción, por el crimen organizado y poniendo el adicional de la plática por la cual se nos ha invitado hoy, la ingobernanza que Honduras ha venido teniendo durante muchos años, Renato. Honduras está, después del golpe de Estado, quebrado socialmente, quebrado moralmente y quebrado organizacionalmente. Y a esa fractura se le incluyó la ideología partidaria, y es ahí, para mí, la llave de nuestros problemas el día de hoy. Pensamos desde nuestras estructuras políticas, Renato, como partidos políticos, no como políticos haciendo uso de una herramienta que es la política para gestionar las soluciones de país. Entonces usted ve una alianza que tiene posiciones partidarias y no posiciones políticas. Ve una alianza que no tiene una ruta clara porque los intereses son partidarios y no son intereses de país. Yo creo que el gobierno o personales, en el peor de los casos, que es lo más común. Yo creo, Renato, que el gobierno de la Presidente Castro realmente quiere hacer las cosas. Yo creo que la Presidenta quiere hacer las cosas, pero se encuentra en un estado que no cuenta con los elementos para poder empujar una agenda. Y cuando se habla de un diálogo, lastimosamente, para Libertad y Refundación el diálogo debe darse con el Partido Nacional. Si lo pensamos a nivel de estructuras del Congreso Nacional, si lo pensamos a nivel de acciones municipales, son 143 municipalidades que tiene el Partido Nacional. Entonces, ese diálogo que no se quiere hacer, Renato, no se hace por la inmadurez política que decía, y segundo, porque es imposible poder empujar un diálogo si no existe liderazgo capaz de promover el diálogo. Mire, Renato, escuché en uno de los comentarios, o no sé si fue en la nota introductoria, que están pidiéndole al expresidente Zelaya que vaya al Congreso y reúna las bancadas. Señores, es el rol del presidente del Congreso Nacional. Tenemos un liderazgo incapaz de construir colectivamente. Tenemos una visión ideológica que quiere imponer respuestas o soluciones desde su perspectiva ideológica,
sin pensar en que esa respuesta o solución sea de agrado, de interés o de respaldo de los demás sectores. A mí me parece que la gobernanza del país ha estado en crisis. En el gobierno del Partido Nacional en los últimos 12 años fue evidente. Imposición directa de las tomas de decisiones porque no se quería tener diálogos con la oposición. Y hoy parece que va a pasar lo mismo, porque lastimosamente hemos pensado también, Renato, y perdón que me extiendo, pero le hemos llamado oposición a decir no a todo. La verdad es que yo no estoy convencido de usar el término oposición, porque oponerse es no. A mí me parece que lo que deberíamos tener son actores políticos que tengan una visión de qué, cómo, cuándo. Y cierro con esto, Renato. Lo que está pasando en el actual gobierno es el resultado de no tener un plan de país a mediano y largo plazo. Los hondureños no tenemos la menor idea de dónde vamos a estar en 10 años. ¿Cuáles van a ser las condiciones de vida de los próximos 10 años? ¿Cómo va a ser la educación, la salud? Aquí hablábamos de los frijoles. Don Efraín, como colega economista, sabe, en la década de los 90, Honduras, su Producto Interno Bruto estaba constituido en 60% por el sistema agrícola. Hoy es el 20%. Nosotros después de exportar... Hay otros sectores que han crecido mucho más. Han crecido muchos más. La inmigración rural, el abandono del campo. ¿Y por qué razones? Porque no existe una visión. El vaciamiento del campo. Porque no existe una visión, Renato. Y ojo, porque hay gente muy extrema que cuando uno trata de hacer un análisis amplio cree que uno está atacando al gobierno. Yo no estoy diciendo que este gobierno no tiene visión, ni que la presidenta no tiene visión. Estoy diciendo que como hondureños no sabemos a dónde vamos a estar, Renato. Improvisamos a diario. Todos los días vamos tapando un hoyo, destapando el otro y así vamos. Me parece, Renato, que la razón por la cual nos encontramos día a día comiendo política partidaria, después de 9 meses de un proceso electoral que parece que estuviéramos en campaña política, parece que estuviéramos en carrera electoral en este momento, es el resultado, no solo ahora. Es el resultado de no tener claridad de cómo solventar los problemas del país. Y como no sé cómo solventarlos, entretengo al pueblo hondureño con un conflicto político partidario que no nos va a llevar a ningún lado. Porque cada vez que estos conflictos se van ampliando, van dividiendo en más grupos pequeños a la sociedad. Y si, siendo 2 grupos, cuando hubo un bipartidismo, no se lograban acuerdos en algunas cosas, imagínense ahora que hayan 6, 8, 10 grupos. Yo creo, y concluyo, Renato, nuestro problema es falta de un liderazgo político serio, falta de un liderazgo político que ponga por delante los intereses de ese 9 millones de hondureños que salieron hoy en la mañana a ver cómo se ganaban los frijoles del día. ¿Quién tiene el poder? Bueno, es el turno de Selma Estrada. Ambos han manifestado expresiones que son dignas de repreguntas y que se harán en su momento. Cuando Efraín hablaba de una oposición que pareciera quiere desestabilizar, no construir, lo dijo, ¿verdad? Sí. Yo me preguntaba que pareciera que es la mística de la oposición desde siempre, desde el retorno a la democracia en Honduras. Si esa fue la oposición que tuvimos en los tiempos de Juan Orlando Hernández también. Congreso paralizado 40 días, porque un partido se tenía prácticamente tomado las instalaciones o no asistía, no había quórum. Quiero poner en contexto. Claro que uno ve oposición para que fracase este gobierno. Yo la veo, la percibo. Como había oposición en el pasado y antes de los últimos 12 años para ver perder al partido en el gobierno. Esa es la oposición histórica del país. Y con lo del golpe de Estado, yo estoy de acuerdo con Efraín, eso tuvo repercusiones enormes, aún hoy para Honduras. Pero el pueblo trató de sanar dándole triunfo a Xiomara Castro. Entonces, corresponde a estos líderes de hoy iniciar ese diálogo que requerimos, promover, estimular ese diálogo, no fraccionar, no dividir. Por eso les digo, hay espacio para repreguntar y profundizar sobre estos temas. Selma Estrada. Considero que, bueno, las opiniones vertidas son básicas, son completas y solo retomo un poco la historia
y cuando hablamos de buscar lo mejor para Honduras, creo que han sido muy pocas las personas al mando de la presidencia anteriormente que han tratado de llevar programas en beneficio de las mayorías. Siempre el tema político, el tema personal, el tema de la reelección ha estado latente de toda una vida. Desde que entramos a la democracia y anteriormente, el tema de la reelección, tanto de Suazo Córdoba, que quiso entrar a la reelección, luego con el tema de Manuel Zelaya, que quiso entrar a la reelección, y luego viene el tema de Juan Orlando, que también va a entrar a la reelección, y nuevamente hoy en este gobierno está la figura del expresidente Zelaya, con toda la intención de mantener el poder. A esto hay que agregarle que los partidos políticos per se no se han capacitado, no conocen todo lo que es la estructura del Estado. Los candidatos que hemos ido a los cargos, como el caso del Congreso Nacional a diputados, son personas, la mayoría, que nunca han agarrado una constitución, por todo el recurso, la falta de educación que hemos tenido en toda la primaria o secundaria. Eso viene a repercutir en que la ignorancia jurídica de la visión de Estado, del respeto a la ley, hace que las acciones que hagan algunos líderes lo hagan no pensando en Honduras, en su partido después o en la comunidad, sino pensando únicamente en ellos. Nos lleva a lo que ha pasado en estos 12 años, a lo que viene la coyuntura a través de ese convenio firmado por Xiomara, lo traje aquí para vista y paciencia. Está el contenido, creo que me hace falta la última página, la firma que quería ver. El contenido del convenio es bueno, pero como dicen ustedes, no se hizo con el partido, los dos partidos realmente con estructuras, con ideología, conjugarlo para que eso se hiciera realidad. Y no porque había que cumplir el convenio, sino porque había que hacerlo para transformar y reformar o desaparecer las leyes que tuvo a bien el periodo pasado de cambiar y ponernos en un Estado de Derecho totalmente con una línea de dictadura donde solo una persona, como era Juan Orlando, tenía controlado todo. Eso es básico para poder, para que este gobierno de Xiomara Castro pueda salir adelante, pueda empujarlo. Aparte de eso, el segundo espacio es que se da, yo considero, y hablaban de las relaciones y del diálogo, que para mí es importante. Usted no puede estar con su enemigo parándose la cara, insultándolo, cuando usted sabe que yo lo voy a necesitar. Y en esta vida política, cuando estamos arriba es una cosa y cuando estamos abajo es otra. Entonces siempre estamos vasos comunicantes. En ese sentido, la línea que debe de seguir el gobierno, porque las expectativas que votamos la mayoría de mujeres, o la mayoría que votó por Libre, por la alianza, fue por haber a una mujer, después de 200 y resto de años, manejado por hombres, y que estábamos como estamos, pues las expectativas de ver una mujer asumiendo sus facultades, tomando decisiones, buscando la alianza, siendo ella una mujer, una madre, que sabe cómo solventar, y me voy a salir un poquito del tema de derechos humanos de las mujeres, pero sabe ella cómo solventar los problemas, acercándose, bajando del pedestal donde está. Cuando uno está en el poder, por lo general se rodea de un círculo que no te deja ver más allá. Hay que romper ese círculo. Y para mí, aquí hablan de Mel Zelaya. Si votamos las mujeres por una mujer, pero este es un gobierno machista. Mel Zelaya, que ocupe su espacio dentro del marco de Libre, que es el coordinador.
Ahí tiene que hacer un gran trabajo, pero no dentro del Ejecutivo, porque inconscientemente o deliberadamente le quita el espacio a ella, le quita la fuerza que atrae y que debe de tener conforme sus facultades. Entonces, la línea y el acercamiento, decía bien don Efraín, ¿por qué en el Congreso tiene que ir Mel Zelaya? Si ahí está una persona que se puso y es el presidente del Congreso. Pero ahí hay una falla tremenda, porque las cosas son de personalidad. Y se le delega a una persona un cargo de alta jerarquía, y no es imponiéndose a la fuerza, sino también vuelve al mismo línea. Hay que bajar del estrado, acercarse con los diferentes grupos, porque aquí ya no es el partido. Y si Libre cree que es el partido, como siento que alguna gente, el gremio, los gremios que andan en la calle, es que nosotros somos dueños de esto y tenemos derecho a esto. No es así. La representatividad la ganó Libre con la alianza, pero la representatividad de la presidenta Xiomara Castro Sarmientos es de todo el país. El beneficio es para todo el país. Y romper esas cadenas que arrastramos de partidismo que tanto daño nos hace. Miren, el tema se presta para que abordemos infinidad de aristas y en algún momento perdamos la perspectiva del tema central del programa. Yo quiero reconducir esto, porque nos falta todavía mucho tiempo. Yo hablé al principio de que esto puede repercutir en la gobernanza y la gobernabilidad. Don Efraín dice, en la gobernabilidad no es. En la gobernanza sí. Ok, aceptemos esa línea de don Efraín. Y aceptemos, yo creo que aquí todos lo interpretamos así, que fue una alianza sin programa. Sí. Y fue una alianza entre un partido de izquierda y un partido de centro, con más gente de centro derecha que de centro izquierda. Entonces, era comprensible que esto sucediera si no hay muchas coincidencias y afinidades entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación. Pero mi gran preocupación, lo que me motivó a tener este programa hoy y a invitar a estas personalidades, es si se le restan 10 votos más al Partido Libertad y Refundación en su alianza con Salvador de Honduras en el Congreso, es un partido que queda como con 49. Bueno, pero ¿qué le quiere entonces? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Miren, aquí hay un objetivo de todas las fuerzas políticas y de todo el país, y objetivo fundamental es elegir una buena Corte Suprema de Justicia. Ese es el gran objetivo del país, fuera de los problemas diarios que tenemos que resolverlo, de los problemas en el agro, de la alimentación, de la inflación. Entonces, a mí me preocupa un partido que llegue a una elección que está a las puertas, que gobierna el país, pero que no tiene suficientes votos como para cumplir con uno de sus grandes objetivos, que lo dicen todos los días sus dirigentes, que es el control de la Corte Suprema de Justicia. Solo termino con esto. Entonces, para dar un camino a, no imponer las ideas, sino dar un camino hacia el debate. Decía Luis León, forzosamente tienen que empezar a dialogar todas las fuerzas políticas, y aunque los libres crean que se contaminan si van a negociar o a dialogar, a consensuar con el Partido Nacional, parece que no hay otro camino para Libre que, en función de la gobernanza y gobernabilidad de Honduras, comenzar a hablar con todas las fuerzas políticas, por muy contaminantes que parezcan. De otra manera... Yo eso es lo que yo le dije en mi intervención. O sea, la necesidad de acuerdos multipartidarios dentro del Congreso para poder realmente que el Congreso funcione adecuadamente. Eso requiere diálogo, pero requiere la disposición de todas las fuerzas políticas de llegar acuerdos multipartidarios en función de los intereses del país, ¿verdad? Y entonces yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree que el Partido Nacional ha demostrado estar dispuesto a eso? Es decir, es que se habla de, digamos, del tema de Libre, pero
igualmente, yo puedo lograr, y estoy totalmente de acuerdo, que necesitamos diálogo, necesitamos acuerdos multipartidarios en el Congreso para lograr precisamente ese objetivo de la Corte y otros que son necesarios para el país. Pero lo que al menos yo he percibido, no sé ustedes si así lo han percibido, de que lo que se pretende es una oposición férrea a todo, pero no a buscar el acuerdo. Y por otro lado, no hay disposición de entrar a esos acuerdos para que esas cosas sean posibles. Mire, yo no conozco ninguna oposición en el mundo que le facilite el camino al partido del gobierno. Yo no le pero estoy diciendo coincido, eso. dejémonos hablar con Efraín. Sí. Yo coincido con usted en algo. Por el bien de Honduras, el Partido Nacional también debe demostrar disponibilidad para consensuar y construir gobernanza. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué le sirve al Partido Nacional que fracase Libertad y Refundación? ¿Quién es el pagano? Un elemento del Estado. Honduras fracasa todo. Fracasa el organigrama jurídico, fracasa la población, es decir, fracasa el Estado. Me gusta que hayamos llegado a este punto porque es el que vamos a debatir después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Junta Nominadora aún no recibe autopostulaciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Miren, este será el tema mañana. Están preocupados en la Junta Nominadora por el escaso número de autopropuestas que llega. Como que entre los abogados, notarios, no existe interés para autoproponerse. Y les digo, ese es un tema también que debe ser motivo de debate reflexivo y constructivo para estimular, para impulsar a los abogados, notarios a autoproponerse. Hay profunda preocupación porque a esta altura es escaso el número de autopropuestas que ha llegado a la Junta Nominadora. Desde ya anticipo, y con esta arista, el tema de la Junta Nominadora y sus preocupaciones por las escasas autoproposiciones. Si usted quiere saber más de esto que dice la Junta, pues lo invito a que ingrese ahora mismo a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Voy a invertir ahora el rol para el debate en el inicio de este segundo segmento. Luis León dejará libre, así como están las cosas y la relación de fuerzas en el Congreso Nacional, donde Libre no tiene ni mayoría simple, dejar que partidos de oposición le controlen la Corte Suprema de Justicia. No, eso no es posible. A ver, la historia de Honduras nos ha dicho que la Corte Suprema de Justicia está conformada en su mayoría por el partido de gobierno o de turno en ese momento. Por ejemplo, la actual Corte Suprema de Justicia se presume que está 8-7 liberales nacionalistas, 8 a favor del Partido Nacional, aunque no existe una evidencia pública de que estos miembros de la Corte son activistas de partidos. Voy a citar el ejemplo. El presidente Argueta, todos asumimos que es nacionalista, pero por lo menos yo, si alguien lo ha visto, pues sería bueno que alguien me contara. Yo nunca lo he visto en un mitin del Partido Nacional, por ejemplo. Entonces siempre ha sido como una designación partidaria políticamente limpia, ¿no? Para esta Corte Suprema de Justicia, con las reformas a la nueva ley, ha quedado claro que son miembros activistas directivos de partidos políticos, y nosotros tenemos que estar claro que va a ser una Corte Suprema de Justicia de partidos políticos. De ahí en adelante, la tendencia siempre será que la mayoría esté en manos del partido de gobierno. Libre debe y necesita su mayoría en la Corte Suprema de Justicia para empujar algunos puntos de agenda importantes. Y en estas condiciones que esté en el Congreso, ¿cómo puede lograr eso? Mire, en el Instituto nosotros tenemos un eslogan: la democracia empieza con el diálogo.
y termina cuando no lo hay. Para poder llegar a una Corte Suprema de Justicia electa en democracia, debe haber un diálogo. Lo que no vemos es la puerta del diálogo en el Congreso Nacional de la República. Lo que no vemos es un liderazgo de partidos políticos en ese Congreso, que es una entidad eminentemente política, una voluntad clara hacia un diálogo. Lo decíamos extracámaras. El diálogo, Renato, en Honduras se traduce a: yo voy a platicar con vos si vas a apoyar mi agenda. Yo no voy a apoyar la tuya. Y en el caso actual, que se vio también en el gobierno de los 12 años del Partido Nacional, vengan a dialogar conmigo para hacer lo que como partido yo quiero. Por lo cual, Libertad y Refundación no puede renunciar a su anhelo de tener una Corte Suprema de Justicia mayoritaria para ellos. Cosa que, si somos fríos, Renato, no es errado tampoco. Es normal, es correcto, y a mí me parece que Libre debe tener su corte. Pero para lograr esa corte, con 49 votos, si no se pasa por el Partido Nacional, no se logra. Mire lo que le digo. Aún logrando a PCH y aún logrando a liberales, no llegan al número. 49, 22... Pero no lo logran. Necesitan pasar por el Partido Nacional Sideconón. Y mientras no existe ese acercamiento, la Junta Nominadora está intentando recolectar postulantes. Se nos acaba el tiempo, está terminando octubre, ahora ya estamos en las últimas semanas de octubre. Y tienen que presentar lista en enero. La pregunta es, si no inician el diálogo hoy, si no inician los consensos, empecemos con los números, ¿no? Ok, te vamos a aceptar 8, no aceptar 7, no te doy 4. Esa es la primera parte. Llegar de acuerdo cuántos van a ser los números de cada partido y en qué sala va cada uno. Evidentemente hay partidos que les interesan más unas salas que otras. Una vez que lleguen a ese consenso, esperar la lista. Pero si no se logra el consenso antes del listado, y entre el 25 de enero y el 28 que debe hacerse la elección, quieren llegar a un acuerdo, yo se lo digo, va a ser imposible elegir esa corte. ¿Y qué va a pasar si Libertad y Refundación no consigue los votos de su gente? Mucha gente dice, van a salir a las calles, van a delegitimar el proceso. Para mí es más grave que eso, Renato. Para mí es poner en una crisis aún mayor el sistema de justicia hondureño, que no funciona. Yo diría la democracia. Y la democracia. Entonces, imperfecta y todo, pero se debilita profundamente. Mire, imperfecta. Aquí se habla de la dictadura del Partido Nacional. La dictadura salió proceso electoral. Salió vía un proceso electoral. O sea, con nuestros errores, nuestro sistema democrático mostró que puede funcionar. El resultado de ese voto masivo debería reflejarse en el actuar de nuestros políticos, Renato, y no tenemos políticos consensuando, cediendo, y don Efraín lo planteaba, hay que negociar, hay que ceder para recibir, pero aquí es o mi agenda o ninguna. Pues entonces es muy difícil que Libre logre ese control del Poder Judicial con la relación de fuerzas que hay en el Congreso en este momento. Por eso, el primero en proponer ese diálogo multipartidario es Efraín Díaz Arribiaga. Y Libre tiene que darse cuenta que ese diálogo pasa por el Partido Nacional también. Y Efraín responde, pero el Partido Nacional debe estar dispuesto a ceder en función de allanar y facilitar esos acuerdos para la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, algo en lo que hemos coincidido todos. Sigamos, Libre necesita como partido en el gobierno en este momento, como ganador de las elecciones y ahora con esa minoría, no digo minoría, pero con esos diputados que sigue perdiendo en el Congreso Nacional, promover el diálogo. De otra manera, ¿cómo podrá tener magistrados en la Corte Suprema de Justicia? No, mire, yo como le dije al inicio del programa, le planteé dos cosas, ¿verdad? Planteé dos cosas. Primero, era el tema de la alianza interna, ¿no? Libre, Partido Salvador de Honduras y PINU. O sea, ese es un tema que creo que hay que abordarlo, porque debe ser parte de la solución y no parte del problema. Ese es el problema de ellos, claro, es un problema interno de ellos. Pero tienen que resolverlo o tienen que construir esa alianza, porque no la han construido. O sea, está, pero no la han construido. Entonces tienen que hacer ese esfuerzo. Ese es uno. Y dos, creo que ya usted lo resumió bastante bien,
en cuanto a que ya para el tema de la elección de la Corte Suprema, como de otros temas, va a ser necesario, y yo creo, y siempre he sido de esa posición, como el tema de la Junta Directiva del Congreso, que también lo platicamos a esta Cámara y que hablábamos si era un problema de legalidad o legitimidad, es que necesariamente tienen que llegar a acuerdos, y al llegar a acuerdos multipartidarios, pues hay que ceder cosas. O sea, no se puede llegar a los acuerdos, porque todo el mundo habla de dialogar, pero no de acordar, y acordar significa que yo tengo que ceder para otros puntos e igualmente en esa dirección. Entonces, eso es lo que yo llamo los acuerdos multipartidarios, y que eso va a ser necesario lograrlos en eso. Entonces, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional tienen que tener la disposición de poder entrar en ese diálogo y en esa negociación, pero sobre la base de que hay que ceder. Mire, históricamente... Y Libre crear las condiciones para que la oposición facilite y sea propositiva en ese diálogo. Exactamente, sí, yo creo que tiene que crear las condiciones del diálogo, ¿verdad? De tal manera de que eso sea posible. Como creo que ambos han dicho, y usted también, es que históricamente en las elecciones de la Corte Suprema ha implicado un acuerdo político, pues. Así es. ¿Verdad? Eso no lo podemos descartar. Inclusive, digamos, en el 85, me acuerdo estando en el Congreso, los liberales y los nacionalistas se pusieron de acuerdo y se repartieron la Corte. Siempre ha sido así. Siempre fue desafortunadamente, así. Siempre fue así, desafortunadamente. Desafortunadamente. Entonces, ahora queremos cambiar eso. Ojalá que se pueda. Y la preocupación que usted señalaba respecto a por qué no se autoproponen es la desconfianza en el proceso. Mire, yo participé, digamos, en una candidatura para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el gobierno, creo que era de Juan Orlando el primero, y realmente ahí ya las cartas estaban lanzadas, ¿verdad? Ya no había ninguna posibilidad. El doctor Juan Almendares me dijo, no estamos haciendo nada aquí, Efraín, porque ya hay una decisión tomada políticamente. Entonces, eso es el problema, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos los que estamos acá y los hondureños que nos ven, quisiera que las cosas fueran diferentes. Claro que sí. Lo que pasa es que necesitamos un ejercicio democrático que pase necesariamente precisamente por la posibilidad de los consensos. Y eso, Renato, es lo que ha estado faltando en Honduras por mucho tiempo. Bueno, lo logramos en el 85, ¿verdad? Logramos una solución a una crisis en el 85 y los cuatro partidos que estábamos ahí, incluyendo los que no teníamos nada que ver en la crisis de los liberales y los nacionalistas, estuvimos dispuestos a apoyar esa salida política, ¿verdad? Entonces yo creo que esa madurez que señalaba muy bien Luis, y creo que también la abogada Estrada, es necesario en este momento. Tenemos que pensar más en la nación y menos en nuestros intereses particulares de grupos o intereses esencialmente partidarios. Entonces yo digo, no dejo de perder la esperanza, porque si no uno se frustra. Así es. ¿Verdad? Y de que debe volver a haber alguna luz en el camino. No vamos a tener la Corte óptima que quisiéramos, ¿verdad? Pero alguna posibilidad va a existir. Pero yo le quería poner el ejemplo de la Corte Suprema en Estados Unidos. Los nombramientos políticos que Trump hizo para que la Corte Suprema en Estados Unidos tuviera un corte esencialmente conservador, en contra de toda la legislación. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Entonces no solamente se da que el caso hondureño, sino que en otros lados. Pero bueno, yo digo que esto nos sirve para que quizás abrir las mentes y que por lo menos logremos dentro del Congreso la funcionalidad necesaria que nos permita tomar las mejores decisiones. Yo digo, el Partido Nacional, el Partido Liberal también, porque juega un papel fundamental. Claro que sí. Lo que tienen que hacer es, en aquellos asuntos que tienen que ver con el país, entonces despojarse del partidismo y asumir una posición patriótica, nacional, democrática, en función de los mejores intereses del país. Mire, y si no se logra eso, pues
Renato, vamos a seguir con estas dificultades. yo considero y estoy de acuerdo con ustedes, hay que buscar un acercamiento, pero tomando en cuenta que el que está en el poder es el Libre, y en primer lugar el acercamiento, como decían, con Salvador Narral y todo el equipo, pero recuérdense la crisis que se vino a la hora de nombrar la junta directiva. Y en ese sentido, yo considero que Mel Zelaya, como coordinador, tiene que hacer un gran trabajo dentro de su partido, dentro de los diputados que están en el Congreso, como lo expresaban los que han hablado ahorita por la televisión, diciendo de que hay inconformidad, no hay acuerdos, no coinciden. Y ese trabajo es el que tiene que hacer el primero con todos los diputados de Libre, para luego empezar a hacer, una vez fortalecido, donde las relaciones que se habían quebrado o distorsionado con el grupo que se desligó y se conjugó con el Partido Nacional, con el Partido Liberal, para formar la junta directiva que no llegó a hacer, pues hay que traerlos y volverse a juntar y ver la perspectiva de qué cambios se podían hacer para bajar un poco las aguas y lograr ese acercamiento que en aras de la patria y la democracia urge para poder lograr lo que ustedes están mencionando. Y en cuanto al llamado que hacía usted de los notarios, abogados y notarios, yo soy abogada y notaria, pero mi experiencia que tuve también, igual como don Díaz Arribillaga, para el Tribunal Superior de Cuentas, más bien sentí hacer el papel de estúpida y ridícula al ir a hacer todo un trámite, un atropello, etcétera, al tema de derechos humanos, con un procedimiento ahí bien feo, para que luego ya sabía de antemano que había un compromiso con alguien y que ese alguien ya estaba elegido. Entonces es frustrante, no porque no lo lograra si hubiese sido buena lid, sino es saber que uno en política sabe que uno necesita un padrino o una madrina para poder llegar a cualquier cargo. Eso no lo vamos a obviar, ¿verdad? Entonces, en el sentido eso, el llamado, porque creo que la Junta Nominadora ha hecho un gran trabajo tratando de darle seguridad a todos los que quieren participar para poder lograr, y ya una vez la nominación en el Congreso, se elijan los mejores personas, pero claro, para elegirlo debe de haber un trabajo de las bancadas y especialmente de Libre, porque es el que lleva la cabeza en el Congreso. Bueno, miren, hablando en términos democráticos, para retomar el tema central que nos convoca esta mañana, desafortunadamente para Libre, afortunadamente para Honduras, el Congreso que elegimos todos quedó conformado de la manera que lo tenemos ahora mismo. Así es. Nadie con poder absoluto, nadie con poder absoluto. Y siguiendo esta línea de pensamiento de mis panelistas esta mañana, las bases, los militantes, los simpatizantes, los activistas de Libertad y Refundación, porque Mel se da cuenta, pero si no les han abierto los ojos deben darse cuenta que para la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, Libre tiene que dialogar con el Partido Nacional, Libre tiene que dialogar con el Partido Liberal, Libre, aunque parezca un contrasentido en este momento, tiene que acercarse al Partido Salvador de Honduras, que va a exigir su cuota. Si ustedes escuchan a Salvador Narral, es del criterio que Libre ganó las elecciones, pero hay que escucharlo, se comparta o no, hay que escucharlo, que Libre ganó las elecciones por los votos del Partido Salvador de Honduras, pero para no perdernos, para no hacer ruido en esto, los militantes, activistas y simpatizantes de Libre tienen que estar convencidos que respetando las normas, las leyes, están obligados a dialogar con todos los partidos políticos sobre la construcción de la próxima Corte Suprema de Justicia. Y aquí yo no sé si disiento con alguno de ustedes, pero estos otros partidos algo van a pedirle a Libertad y Refundación también. Hay algunas leyes en el camino, hay algunos proyectos de ley en el camino
que yo siento a liberales y a nacionalistas no compartirlos con Libre. Yo me imagino que ambos tienen que procurar, don Efraín Díaz, todos, allanar el camino en este acuerdo cediendo, desde el partido que gobierna como los partidos de oposición. Si no, yo no hago juramentos por temor a Dios, pero se los advierto que si no hacemos eso, este país estará convulso en enero cuando nos toque elegir la Corte Suprema de Justicia. Mis invitados hablarán de este tema inmediatamente después, sin desviarnos en lo absoluto, la necesidad, profundizar en la necesidad de este diálogo de libres con liberales, con nacionalistas, con PSH y con todas las otras fuerzas políticas, pensando en que el país ya no resistirá más anarquía, porque miren, el mundo entra a una recesión económica. Terrible. Y nosotros, en vez de pensar en la recesión económica, ¿cómo mitigar eso? Entramos a una crisis política similar a las que hemos tenido en las últimas décadas. Es el acabose sin dramatizar absolutamente nada para el Estado. Ahí que le vamos a dar relevancia a esta temática con Selma Estrada, Efraín Díaz Arribillaga y Luis León. Me informa Gilberto Ríos del fallecimiento del abogado René Velázquez Díaz. Yo lo recuerdo, el abogado René Velázquez Díaz, fue en el Ministerio Público, en el periodo de Mundo Orellana, creo. Entrañable amigo de la familia. Está siendo velado en la iglesia Santa Teresa de la 15 de septiembre. Nuestro abrazo solidario con sus familiares, amigos y amigas. Que en paz descanse. Nos dice Gilberto Ríos Munguía. Gracias, Grillo, por facilitarnos esta información. Conocimos al abogado René Velázquez Díaz justo en esa administración del Ministerio Público de Edmundo Orellana Mercado. Ha fallecido el abogado René Velázquez Díaz. El miembro de la Junta Nominadora, Waldo Rivera, me escribe un mensaje que no acabo de comprenderlo bien. Con las disculpas del caso, pero pareciera que al referirse en el foro a los futuros miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo hacen como si fuesen seres inanimados, sin razonamiento, sin independencia y sin competencia. Sin embargo, la aspiración del pueblo es otra, que los magistrados sean electos por su integridad, idoneidad e independencia. Sí, eso es lo que estamos de acuerdo en eso, Walter. Bueno, yo pienso que no hemos dicho eso. El asunto es el enfoque que se hizo más partidario en el sentido de cuotas, de espacios de poder, y se dejó de comentar lo que el abogado Waldo, al cual le mandamos un saludo, está diciendo. Pero creo que así como la Junta Nominadora ha hecho un gran trabajo en buscar y llamar a todos los mejores notarios y notarias, pues igual en esta línea nosotros estamos de acuerdo. Hay que buscar lo mejor para que llegue a la Corte Suprema lo mejor, más independiente, aunque pero más justa. Yo digo, sobre ese tema, yo creo que no hemos dicho nada. Me parece que la interpretación del abogado Waldo, pues no creo que nosotros hemos dicho nada que en ese sentido, sino que hemos estado hablando de un proceso. Pero mire, yo he sostenido, ¿verdad? Pero bueno, aquí es difícil que haya abogados que no tengan un partido político, ¿verdad? Bueno, entonces son realidades, pues que no es que estamos en la luna, en algo que no conocemos. Bueno, el asunto está en que si yo soy electo a la Corte Suprema de Justicia, si soy de Libre, si soy del Partido Nacional, si soy del Partido Liberal o soy de Salvador Narrala, al momento que yo asumo la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, tengo que actuar con absoluta independencia
sin ningún seguimiento a ninguna línea partidaria. Eso es lo que tenemos que garantizar. Y esa es la gran responsabilidad de la Junta Nominadora, buscar el perfil adecuado que se materialice ese ideal suyo, que es el mismo ideal mío y el de todos los hondureños. Eso es lo que se logra, porque no vamos a poder decir de que vamos a poner independientes, porque va a ser bien difícil poder lograrlo. Pero hay en el gremio de los abogados, bueno, mi hijo mayor es abogado, ¿verdad? Y entonces sé que hay como él y como eso hay gente con ética, decentes, digamos, en el gremio. Entonces a eso deberíamos aspirar y que aquellos que aunque son de Libre, del Partido Nacional, actúen con la investidura que significa ser magistrado de la Corte Suprema. Quizás lo que reciente... Porque somos seres políticos y no lo podemos digamos, Renato, tal vez hay un ideal bajo el cual yo también estoy sustentado, ¿no? Independencia de poderes. Claro. El artículo 4 nos dice cómo debemos funcionar de la Constitución de la República. Yo he sido uno de los que he dicho mucho, busquemos una Corte independiente, pero lo pasado con la aprobación de la ley de la Junta Nominadora demostró que es imposible obtener una Corte independiente. Segundo, sí creo de que debemos romper los estereotipos políticos de quien gana el poder debe tener el poder absoluto, que así ha funcionado Honduras, ¿no? Y deberíamos aspirar a una Corte Suprema de Justicia independiente, y yo ahí le doy un voto de confianza a la Junta Nominadora. Yo sí creo que la Junta va a hacer un esfuerzo de filtrar a lo mejor posible, pero el filtro, Renato, no sugiere la elección de los mejores. El antecedente del Congreso Nacional dice todo lo contrario. Puedo citarle 2 casos. Fiscal General de la República. No se postuló. Nadie lo postuló, no vive en el listado, tiraron el listado a un lado y lo reeligieron. Porque eso quería la Embajada de Estados Unidos. Claro, entonces... ¿Verdad? Por eso salió. Estamos hablando... Pero somos el procedimiento. Estamos hablando, Renato, que la Junta Nominadora tal vez hizo un buen trabajo para un buen fiscal y un fiscal adjunto y nunca lo vamos a saber. Y así podemos citar otros ejemplos para no alargar la plática. ¿Qué es lo que digo? Yo sí creo que deberíamos aspirar a una Corte independiente. Pero bajo esta característica, voy a usar la palabra de don Efraín, es muy difícil. Esta Corte se va a buscar mayoritariamente de Libre y quien no quiera entenderlo también va a sufrir en el proceso. ¿Qué significa esto? La Junta Nominadora tiene que hacer un filtrado casi perfecto y lograr enviar al menos 45. Y si a estas alturas no ha recibido postulaciones, entonces ahí hay un reto. Supongamos que le llegan 40 postulaciones, que yo espero que sean 300, 500, ¿no? Pero le llegan 30, ni siquiera con las postulaciones logran el listado constitucional. Ahí hay un problema. ¿Qué rol van a jugar los políticos que tienen un interés de la Corte Suprema de Justicia? Por eso en mi planteamiento, Renato, yo considero que esa negociación política, que nos guste o no nos guste, se va a dar. Aunque hayan sectores que digan la Corte no debe ser de Libre y otros sectores que digan la Corte sí debe ser de Libre, la realidad es que se va a buscar una Corte libre, así como se hizo en los gobiernos anteriores y en las Cortes anteriores. Y cuidadito con el juego de palabras. Corte libre o Corte de Libre, hay que hacer énfasis en ese D, claro, ¿no? Es que el ideal es una corte libre. Ese es el ideal, una Corte libre. Ahora, independiente. Yo sí claro. Creo, Renato, que por ejemplo, la negociación política, que aunque no nos guste también, va a llevar números por partido. Yo me pregunto, si en esa lista de 45, Renato, yo me he estado haciendo esa pregunta muchas veces, durante varios meses ya. Si en esa lista de 45, don Efraín, llegan, ¿qué? 20 afines al Partido Nacional, llegan 35 afines al Partido Liberal y llegan 10 afines al Libertad y Refundación. El margen de negociación, ¿cuál es ahí? O sea, lo que estoy planteando, Renato, es que, aunque no debería haber poder absoluto, se busca el poder absoluto. Libertad y Refundación tiene una agenda de Asamblea Nacional Constituyente que 2009 demostró que la Corte facilita o dificulta el proceso. Existen otras reformas constitucionales que se pueden hacer desde la Corte y Libre está claro en eso. Y algo que hay que reconocer es que ellos aprendieron de los errores de 2009 y están tratando de hacer las cosas que intentaron hacer bajo otros conceptos más apegados a ley.
Yo lo que siento, Renato, es que tanto ocupa Libre los votos del Partido Nacional como los nacionales del Partido Libre. O sea, los nacionalistas también quieren asegurar su cuota de poder como la oposición más grande, aunque, como usted mencionó, con muy poca credibilidad. ¿Y cómo va a lograr eso? También los nacionalistas tienen que acceder a negociar con Libertad y Refundación. Y cuando yo escucho a la bancada de ese partido decir, si no legalizan la Junta no vamos a elección, nos están proponiendo una crisis desde ya. Porque la legalización... Y ya pusieron fecha. Sí, o sea, desde ahora nos están diciendo, señores, va a haber crisis. Antes de la nominación. Porque la legalización de la Junta Directiva no se va a dar. Es un problema político que la Sala de lo Constitucional no quiso resolver y que hoy está generando problemas de ingobernanza en función del tema del programa. La gobernabilidad del país está sujeta a los intereses políticos partidarios y es ahí el gran problema para dar el paso hacia las soluciones del país. Mira, y al pueblo tenemos que decirle que si solo hay 45 autopropuestas o si solo llegan 50, 60 autopropuestas, le vamos a volver fácil la negociación de la repartición al Congreso o a los partidos políticos de la próxima Corte Suprema de Justicia. Por lo menos hagámosla difícil en cuanto a buscar los mejores magistrados de la Corte, porque miren, y aquí es donde yo creo que se resiente la Junta Nominadora. ¿Qué garantía tiene el Partido Nacional de que la Junta Nominadora propondrá entre los 45 o enviará entre los 45 a estos abogados afines al Partido Nacional? Pero ¿qué garantía tiene Libre de que también va a Igual llegar? que ninguna, están en la misma situación. No tienen ninguna. Por eso, entre más autopropuestas hayan, más oportunidades tendrá la Junta Nominadora de buscar personas idóneas para este cargo. Deberíamos estar preocupados los hondureños con el escaso número de autopropuestas hasta el momento. Mira, yo creo deberíamos estar preocupados. Yo, como me tengo que retirar... No, pero no se vaya, porque este puntito... Y si no se autonominan determinadas personas con ética y otras, también va a estar la Junta Nominadora en una crisis, ¿verdad? En una situación difícil. Lo que considero yo es que como se ha hecho tanto espaviento y se le ha dado mucha cosa y todo el mundo está como nervioso, no se ha hecho el llamado de venga, participe por Honduras y por mejores condiciones para una Corte. Ok, antes que se vaya Efraín Díaz a Revillaga, él desde que llegó empezó a hablar de acuerdos multipartidarios. Y los acuerdos multipartidarios, ahora mismo que Libre está en condiciones difíciles por el número de votos que tiene en el Congreso Nacional, pasan por el diálogo con todas las fuerzas políticas, inclusive con los nacionalistas. Y aquí tienen que ceder los nacionalistas, porque inclusive tendemos de fracasar con la instalación de la CICI si no se reforman algunas leyes en el Congreso que requieren de votos nacionalistas. Yo creo que esto va a formar parte de la negociación. Aquí en estos acuerdos tiene que ceder Libre, tienen que ceder liberales, nacionalistas y todas las fuerzas políticas, si no queremos un país violento y más fraccionado el próximo año. Efraín Díaz. Sí, no, yo coincido plenamente que eso requiere cierta madurez política, como usted decía, ¿verdad? Y creo que también la abogada Estrada puede estar de acuerdo. O sea que es fácil decir dialogar, pero lo más difícil es poder lograr los consensos, los acuerdos. Y eso es hacia donde debemos ir. Y yo creo que es el momento de hacerlo. En cuanto a la Junta Nominadora, yo pienso que lo que tienen, el mensaje que la Junta tiene que hacer es crear confianza en el proceso, de tal manera de que haya mayor cantidad de profesionales que puedan proponerse, ¿verdad? Y entonces yo creo también, por otro lado, Renato, de que lo que hay que explorar más, me parece, son coincidencias sobre intereses que el país tiene, más que los intereses partidarios. Y yo creo que, así como se lo dije al comienzo y se lo vuelvo a decir, creo que es importante que el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras y el Pino se sienten y puedan revisar precisamente lo que los llevó a esa alianza sobre la base de un acuerdo
que fue esencialmente electoral, pero que ahora se tiene que traducir en una alianza verdaderamente política, haciendo al lado los protagonismos personales que me parece que hay veces interfieren de alguna manera u otra con lograr acuerdos que sean fundamentales para fortalecer el tema que estamos hablando acá de gobernabilidad, pero que también propicien las salidas, porque el país lo que requiere es salida. Y aquí lo que yo tengo confianza que al final, Renato y amigos y amigas, el país, tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos y apartar ese sentido de enorme descalificación que constantemente estamos haciendo en el país. Es decir, eso yo creo que tiene que llegar a un punto en que nosotros tenemos que tener otra visión y creer en nosotros mismos, ¿verdad?, como nación, y que hay valores en Honduras, que hay gente capaz en los diferentes campos del conocimiento y de la vida, y que es la única manera de construir es generando esa unidad que como país necesitamos. Ahora, Efraín, hay matrimonios ya en la vida real, en la sociedad, que es preferible que se disuelvan por la vía legal antes de que uno mate al otro. Vean, yo así veo ese matrimonio, porque estos problemas de ese matrimonio entre Narrala, Mel Zelaya y Xiomara no es de ahora. Si viene desde elecciones pasadas, donde se han golpeado, se han unificado, se han vuelto a golpear, se reúnen, ahora vuelven con lo mismo. Mire, yo creo que aquí el problema es doctrinario, ideológico. Salvador Narrala no es hombre de izquierdas, este es hombre de centro y más de centro derecha que de izquierdas. Muy difícilmente usted va a hacer coincidir a Narrala con Mel. Mire, yo no pienso que es un problema de izquierda o de derecha en el caso de Narrala, se lo digo sinceramente. Es que aquí se habla de izquierda y de derecha, pero me parece que hay veces que son términos que no tienen realmente contenido. Más peyorativos. Sí, es más como para usted señalar que usted está a la izquierda. Si a mí me decían cuando yo estaba en el Congreso que era comunista, pues, ¿verdad? Pero mire lo que le dice Salvador a la gente en una entrevista que le hicieron el domingo aquí en Televisión, que el gobierno de Xiomara es comunista. Mire, se lo voy a decir, el problema de Salvador es que tiene que bajarse de la nube y sentarse realmente como un verdadero líder del partido Salvador de Honduras, al cual yo contribuí con mi firma a la formación de ese partido político. Entonces, él tiene que ponerse en otro plano. O sea, los protagonismos personales hay veces van en contra de los intereses colectivos de un partido político. Y hay otros líderes dentro del Partido Salvador de Honduras, ahí mismo en el Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces creo que es realmente una autocrítica. Yo se lo digo con toda sinceridad. No lo estoy diciendo con el ánimo de generar absolutamente nada, sino que él tiene una gran responsabilidad también, porque es a la vez el líder del partido y a la vez el designado presidencial. Pero lo que pide es un mínimo de respeto, dice, bueno, porque lo han irrespetado y no lo han tomado en cuenta. Y mire que en esto lo respaldan conocidos profesionales de las ciencias médicas que ahora están convertidos y convertidas en diputados. Gente reflexiva, gente muy pensante. Por eso le digo, entonces eso lo que requiere es que efectivamente ellos abran el diálogo interno dentro de la propia alianza, que así la vamos a denominar, pero que no es una alianza política, construirla, pues llegar a ciertos acuerdos que permitan el funcionamiento adecuado dentro del Congreso Nacional. Lo que pasa es que la alianza se gestiona bajo una manera muy informal. ¿Cómo gestionas una alianza política, aunque ya determinamos que no es política, vía mensajes de Twitter o vía entrevistas a medios de comunicación? Sí. Digo, la gestión de la alianza está muy mal manejada. Sí. Yo creo que la alianza cumplió su propósito. El propósito era sacar al Partido Nacional, y se sacó al Partido Nacional masivamente. Tenemos una presidenta con 62% de respaldo popular y con 1.700.000 votos. La alianza cumplió su propósito. Y aquí para adelante es poner los pies sobre la tierra, que no existen los cogobiernos. Yo nunca he visto eso. Y trato de estudiar, o sea, yo trato de aprender también de otras democracias, y un cogobierno yo no lo he visto. Mira, por lo menos se respetan algunos programas de gobierno
que en la negociación para la alianza se consensuaron. En Alemania lo vemos. Claro. No, claro. En Italia con todo y la inestabilidad lo vemos. En Israel lo vemos. Pero la distribución de roles en el gobierno, que no es lo mismo que cogobernar, que es la discusión que ha habido públicamente. Íbamos a cogobernar, íbamos a tomar decisiones juntos, yo iba a hacer... O sea, eso no funciona así. Sí, o sea, por eso le digo, lo que tienen es que replantearse en base a la Constitución, porque no puedes replantear algo para hacerlo viable y hacerlo posible. Estás diciendo que vos vas a asumir en 2 años aquí o 2 años allá. El sistema es presidencialista. Así es. Y lo que lo maneja es doña Xiomara. Y el otro problema es que tienen Ahora, no vamos a demeritar a Salvador, podrá tener todo lo que ustedes quieran y la forma y los epítetos que se dicen. Pero él está en una sola línea. Él ha venido desde la construcción de su partido anticorrupción. Combate a la corrupción, combate al narcotráfico, todo que eso es parte de toda la estructura donde estamos en una pobreza total por haber tenido, y no tengo que repetirlo, lo que ha pasado en los 12 años. Entonces, tal vez de fondo es bueno, la forma como él lo expresa, ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Y ahí hay 2 cosas para la gobernanza del país. Primero, calmar y controlar ese problema de la alianza que genera incomodidad, discusión y percepción de descontrol en la ciudadanía. Ese problema hay inestabilidad en lo que el gobierno está haciendo o no está haciendo. Y el otro lado, porque nos hemos centrado mucho hablando de la gobernanza y de los acuerdos dentro del Congreso Nacional, pero no estamos viendo la gobernanza en el Ejecutivo. También tiene que solventar un problema de crisis con las bases de su partido que les están generando problemas. El problema Van Provia ahora mismo. Sí. Entonces, la gobernanza de este partido en gobierno no es sólida porque carecen de una toma de decisiones concreta y la gestión se está dando vía muy Bukele, muy tweets, muy redes sociales, cuando la verdad es, necesito llamar a Efraín, sentémonos y lleguemos a un acuerdo. No, pero yo mandándole un mensaje lo que estamos hablando a mí de las personalidades políticas es que también requieren democratizar sus partidos políticos. Claro. ¿Verdad? El partido se llama Partido Salvador de Honduras, pero no es Salvador Narrala. Hay otra gente que está ahí en el partido que tiene igualmente valor. Entonces hay que democratizar los procesos. Igual es el tema del libre. Igual en el Partido Nacional o en el Partido Liberal. El problema es que han sido partidos de caudillos, ¿verdad? Pero no ha habido democracia interna. Claro, pero porque esos caudillos muchas veces son autoimpuestos, porque no existen procedimientos de generación de liderazgo partidario. Exactamente. Nosotros trabajamos con todo eso y nos damos cuenta que los partidos se aferran al liderazgo autopropuesto, que dar la oportunidad a jóvenes mujeres que pueden hacer esos cambios partidarios. Esa construcción es entonces lo que es necesario para fortalecer la democracia, porque si no hay partidos democráticos, no hay democracia tampoco. Y es justo lo que nosotros discutimos. Esa es la realidad. Y es justo lo que nosotros discutimos con ellos. Los partidos políticos hondureños exigen democracia hacia afuera y no implementan democracia. Todos los partidos necesitan democratizarse, pero Libre es uno de los nuevos partidos. Si ya los viejos están con esos vicios, aunque van a interna siempre, mira que Libre, esta falta de democracia interna le está perjudicando hasta con algunos de sus liderazgos. Lo que requieren es una mayor apertura. No, pero los nacionalistas tienen el mismo problema. Por eso te digo, lo de esta gente es crónico. Lo de nacionalistas es crónico. Que el Partido Liberal tome las experiencias y mejore las condiciones, ¿verdad? Ya ve la situación del Partido Liberal. Pero yo lo veo como un efecto cascada, Renato. Si los mismos liderazgos partidarios no pueden consolidar un diálogo interno con sus estructuras y sus bases, ¿cómo vamos a esperar que hagan un diálogo afuera? Por eso decía yo, tiene que ser Libre el que inicie internamente esa reunión de trabajo, tener mejores relaciones entre ellos para luego tomar la decisión y empujar con fuerza, pero de una manera conjunta. Despido a Efraín Díaz Arribillaga, que tiene un compromiso académico en la Universidad Nacional Autónoma. Es que Efraín es parte de la Junta de Dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Libre, pero que le hace falta... de la universidad, pero que le hace falta apertura al partido en el gobierno, le
le hace falta y le haría bien en este momento esa apertura interna, ese diálogo interno, porque hay mucho fraccionamiento que está repercutiendo en la administración pública, como lo planteaba Luis León. Vamos a ir a la pausa, nos quedaremos sin Efraín para los últimos comentarios sobre esta temática que abordamos hoy. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Transportistas anuncian que el gobierno les debe 240 millones de lempiras. ¿Irían a protesta? Bueno, ya no tengo tiempo para entrar a tunota.com, pero usted sí tiene, entre y a ver si dicen si van a ir o no a protesta los transportistas con esta deuda que les tiene el gobierno. Por cortesía del Banco de Occidente, estos titulares o este titular que hemos leído, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, nuestro panelista, don Luis León, está en este momento así no digo que crisis, sino en una reflexión interna, porque dos de sus amigos que lo han escuchado esta mañana no están muy de acuerdo con su posición en relación a que Libre, como partido que ganó las elecciones, debe controlar la Corte Suprema de Justicia para seguir con la costumbre histórica de Honduras, que quien gana las elecciones generales es el partido que tiene el control de la Corte Suprema. Hay gente que ya no quiere eso. No, y no, ya no quiere no eso. Deberíamos quererlo nadie, ¿no? La verdad es que no considero que Libre deba. Sí. De acuerdo. Las circunstancias. Pero las circunstancias dicen que así va a ser. Entonces a mí me parece que nosotros debemos trabajar. A ver, los que intentamos dar una lectura de país, tener cierta opinión pública que pueda ser útil para la reflexión, nos damos cuenta que el divisionismo social también se encuentra en la opinión pública. No, pues claro, sobre todo. Y es ahí donde a veces es muy difícil tratar de hacer una lectura equilibrada o real de la situación del país sin que se considere de que uno está a favor o en contra. En Honduras, yo más que nadie lo puedo corroborar. Tú no puedes quedar bien con todo. De acuerdo. Lo importante es que quedes bien con tu conciencia. De acuerdo. Pero lo que planteo, Renato, es que, a ver, nosotros desde el instituto trabajamos con todos los partidos políticos de manera igualitaria y equitativa. Y hemos trabajado fuertemente con Libertad y Refundación durante años. Ha sido uno de nuestros mayores beneficiarios. Sí. Pero al igual el Partido Nacional. Y en ese aprendizaje que hemos tenido con los partidos políticos nos damos cuenta que hace falta realmente una visión de país y una visión de bienestar social. Y creo que esa falta que existe se ve reflejada en esta elección de la Corte Suprema. Sí. Voy a leer algunos mensajes interesantes que nos han llegado antes. El abogado Mario Boquín quiere participar en el programa. Abogado Boquín, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, señores panelistas. Un placer poder dirigirme a este programa. Yo quisiera hacer una aclaración porque uno de los panelistas, y ahí lo comentaron luego los demás, que miraban con mucha preocupación de que son muy poca la cantidad de abogados y notarios que cumplen las condiciones que se están inscribiendo para ser precandidatos en la Junta Nominadora, con la cual tendrá la función de escoger al menos 45 candidatos que deberá remitir al Congreso Nacional. Y yo quiero decirles que si bien es cierto no se han inscrito una gran cantidad de notarios, es porque hasta el día jueves de la semana pasada la Junta Dominadora en forma oficial emitió un comunicado dando los formularios que hay que utilizar para inscribirse, además de que dio el listado completo de la documentación que se deben acompañar. Entonces, los
abogados y notarios que se quieren promover para dichos cargos no han tenido la información oficial, la tuvieron hasta el jueves de la semana pasada. Quiere decir que los compañeros abogados y notarios que van a o pretenden participar, será hasta el día de ayer que empezaron a obtener toda la información. Y yo miro que prácticamente tienen 12 días para obtener toda esa información. Sí. Y hay muchas cuestiones de gobierno que no le van a dar en 12 días todas esas solicitudes. Nosotros como Unión de Notarios vamos a contactar a los miembros de la comisión nominadora o la junta nominadora para que ellos también por su parte se dirijan a todas estas dependencias del Estado de Honduras para que soliciten que a los notarios que para esos efectos soliciten estas constancias les sea otorgado en un menor tiempo posible. No, interesante. Yo quería hacer esa aclaración. Muy bien. Porque no es que la gente no quiera participar, sino que tienen ese inconveniente, ¿verdad? Muy bien, abogado, muy bien. Mañana tendremos a 2 miembros de la Junta Nominadora para plantear todo esto y hacer una sugerencia y hacerles las sugerencias que ustedes mismos están en este momento formulando. El abogado Mario Boquín. Comparto muchas cosas con el programa de hoy, sin embargo, más que un método de comunicación y de conformación de una alianza, se requiere, y nos enumera, respeto a un pueblo que creyó en las intenciones de políticos. 2, siempre en nuestros hogares analizamos si hay una lucha y un fuera Jo, pero después de eso, ¿qué? Y es aquí el detalle, ya se fue Jo y no hay propuestas, solo quejas, sabiendo a lo que se metían. 3, Narrala no está pidiendo que se glorifique o respete a él como individuo, sino que se respete la figura de designado, porque cuando pesos y contrapesos, aún a lo interno de un gobierno, se vuelve reflexivo en sus acciones. Así como en un hogar, si a usted como cabeza de hogar le señalan lo bueno y los errores, lo hace reflexionar en sus decisiones. La falta de honestidad en las palabras y acciones de los miembros del gobierno, criticando nepotismo y ellos practicándolo. Un placer saludarle. Atentamente, una docente abogada deseosa de paz y permanencia de la democracia en Honduras, porque lo merecemos. Merecemos paz y tranquilidad. Germán Leicelar, hijo, y no es matrimonio, es unión de hecho y no declarada ante autoridad, me dice. El abogado Rafael Canales, a sus panelistas les informo que el Colegio de Abogados de Honduras ha motivado que participen la mayoría, porque tenemos excelentes profesionales a nivel nacional. Es lo que nos dice el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, y así infinidad de mensajes, porque Honduras quiere una corte independiente, ¿no? Aquí no hay dudas, quiere una corte independiente. Conformada por personas capaces, pero además con ética y con una valentía en un momento determinado que se le pida hacer algo contra los principios constitucionales, tener esa voluntad férrea de decir no se puede hacer eso por respeto a la persona misma y respeto a los demás, que eso es ahí donde ahí están ciertos problemas. Bueno, yo le agradezco a doña Selma Estrada, a don Luis León y de hecho a don Efraín Díaz por haber estado con nosotros. Luis tiene sus reservas en cuanto a una masiva cantidad de autopropuestas. Sí, yo creo que lo que deberíamos, Renato, es invitar a los abogados notarios de alto conocimiento a participar, a postularse y esperar que la Junta Nominadora haga ese trabajo que todos creemos que va a ser, un trabajo de buena evaluación técnica. Esperamos que llegue un listado de personas, independientemente de sus partidos, lo mejor que podamos encontrar en esa evaluación. Pero sí, me preocupa el interés. Yo no he percibido un gran interés de abogados, y yo ahí al abogado Rafael Canales hay que mover ese colegio para animar a los abogados. Dice que lo está haciendo. ¿Crees en la reconciliación del Partido Salvador de Honduras y Libre o...? No, yo creo que no. No. Yo creo que Salvador de Honduras buscará estructurarse, organizarse y presentarse como un partido más sólido en las siguientes elecciones.
Y Libertad y Refundación tiene que hacer un trabajo fuerte de reordenarse a lo interno, controlar y dialogar con el resto de fuerzas controlar esa crisis y después empezar un diálogo. Sí. Ya no podemos no gobernar sin el diálogo. Previo a la Junta Nominadora, a todos los candidatos que van a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional debe de tomar el rumbo correcto, el respeto ante todo, conciliación, tratar de hablar por el bien de Honduras. A la señora Presidenta, usted rompió la historia cuando usted ha salido elegida por toda la mayoría de la población y queremos verla al frente, no queremos a un hombre atrás que le esté usurpando su espacio cuando sabemos que tiene capacidad. Y cuando uno siente que algunas cosas no sabe, uno busca asesores expertos en el tema para tomar las directrices y las riendas del país. El país le urge los temas que ya todos sabemos para poder solventar esta crisis.